Buenas noches, hermanos. Les saluda su servidor José Garro, haciendo mi primera transmisión desde mi perfil. Y esta noche invité a mi gran hermano y amigo, apologista católico, Hugo Marroquín, que se especializa en temas de diálogo con ateos y con todas estas ideologías nuevas eh, que se dan hoy en día en nuestra sociedad. Pero, ¿qué te parece, Hugo, si te presentas, nos comentas de dónde eres, un poquito acerca de ti? Adelante. Sí, buenas noches, hermano José Garro. Soy de El Salvador. Mi profesión es el derecho, soy abogado. O más bien dicho, mi carrera es el derecho, soy abogado. Y digamos que mi especialidad es áreas relacionadas con la filosofía del derecho y en estas temáticas con la llamada filosofía de la religión. Es más bien una disciplina, digamos, un poquito nueva, porque antes esta temática de la existencia de Dios, sus argumentos a favor, en contra, se trataba en, digamos, en un área de la teología llamada teología natural o la metafísica. Pero en el ámbito, digamos, angloamericano o anglosajón, para ser un poco más precisos, eh, del siglo pasado para acá, comienza a tener más auge, digamos, esta disciplina. Eh, bueno, no sé qué más, estamos para hablar de ateísmo, no sé alguna pregunta Eh, tú que te eres, tú gustaría eres, hacerme. tú eres católico, ¿verdad? Sí, así es, ¿Cuál católico. es tu parroquia, hermano? Mi parroquia es la parroquia de Fátima, acá en los Planes de Renderos. Eso es que en la Eh, capital de El Salvador. no, es una ciudad, vamos a ver, sería una ciudad que está al sur de San Salvador, que es, digamos, está el departamento, está la capital, que es, que es departamento de San Salvador, y digamos al sur se encuentra esta ciudad de los Planes de Renderos, que es una ciudad, digamos, bastante fría, digamos, en cuanto al clima. Y que es aquí donde está pues la parroquia esta, que es donde yo estoy. Ah, ok, perfecto. Entonces, a ver, entonces tú eres abogado de profesión y, ok, vas a tu parroquia. Dime una cosa, ¿cómo nace en usted esa inquietud de la apologética, especialmente con respecto a estos temas del ateísmo y estas ideologías nuevas? ¿Cómo te metes en eso? ¿Cómo empiezas? Esto, o al menos a mí el interés nació en mi primer año de la universidad, Estas porque ideologías nuevas. ¿Cómo te metes en eso? digamos cuando uno está, y creo que muchas personas han pasado por una experiencia similar, es que en primer año es típico que uno se encuentra con el profesor ateo, ¿verdad? De filosofía, de ética. Hay un cuestionamiento, digamos, a todo lo que tiene que ver con lo religioso, un cuestionamiento que incluso llega hasta la ridiculización. Y en una de estas clases yo tuve, digamos, ciertas roces, aunque en aquel momento yo, digamos, no tenía mayor conocimiento sobre estos temas, sobre el tema de la existencia de Dios como un profesor que era ateo y que se definía también como marxista, ¿verdad? Mi primer acercamiento o intento, digamos, de respuesta a esto vino específicamente con la lectura de las 5 vías de Santo Tomás de Aquino, que yo no las conocía. Entonces, Eh, bueno, sí. adelante, dale. Y este fue a mí como una primera, digamos, una demostración eh, racional, que yo, digamos, en ese momento no conocía de la existencia de Dios, porque hay un momento donde, digamos, quizás por una carencia de formación o por desconocimiento, por lo que sea, uno pensaría que el tema de Dios es algo exclusivo de la fe, como como podría ser el caso del fideísmo. Pero la Iglesia Católica siempre ha sostenido que la fe y la razón van de la mano, son diferentes desde luego, pero no están contrapuestas, y la razón natural es capaz de acceder a la existencia de Dios, incluso sin la fe. De ahí que tenemos que muchos de los grandes pensadores de la antigüedad, o incluso nuevos,
no partían, digamos, de una revelación, y a partir de ciertos datos de la realidad, ellos concluían que existe un creador. Entonces, ese fue como el primer acercamiento que yo tuve con esta área. Entonces, su primer roce o su primer contacto con los pensamientos ateos es entonces cuando estabas en la universidad. Así es. Y ahí a usted le nace la inquietud como de estudiar, como de aprender, como defender su fe, o sentiste en algún momento que te llevaban a dudar. Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que la duda se presenta a veces como de una manera que puede ser atractiva, en el sentido de que te dicen, bueno, José, pero uno tiene que ser crítico, te dicen. Aparte de que tenemos que dudar de todo. Claro, este tipo de pensamientos siempre generan contradicciones, porque, por ejemplo, alguien te dice que duda de todo, pero no, a lo mejor él no duda de que está dudando, ¿verdad? Eso no solo aplica a su propio pensamiento. O, digamos, hay una especie de idea que es cientifista, en el sentido de que prácticamente todo conocimiento, o para que algo sea conocimiento, debe ser testeado por la investigación científica. Claro, esta idea es cientifismo, no es ciencia. Pero uno, digamos, de alguna manera comienza a asimilar estas ideas, y eso sí puede, si no se tiene una formación buena, puede llegar a una persona a la duda, al escepticismo, o incluso al ateísmo, si no sabe, digamos, manejar bien las inquietudes que le puede ocasionar este tipo de planteamientos. ¿Cómo podríamos definir esa palabra que usaste, cientifismo? El, ¿Qué es el, el ¿Qué es la diferencia cientifismo, con la ciencia? Dime, adelante. lo que pasa es que la ciencia como tal tiene que ver con un conjunto de herramientas, de métodos, de teorías que se basan en la experiencia, que tienen un carácter inductivo, y que buscan establecer con cierta probabilidad muchos datos de la realidad. Por ejemplo, podría yo probar, o podría intentar demostrar científicamente, si la luna, digamos, alguien me dice que no es un planeta, que es una estrella, yo podría ir a probarle que no es así. Entonces, la ciencia tiene que ver con ciertos presupuestos metodológicos y filosóficos, que por vía de la experiencia, de la experimentación, buscan crear ciertos aparatos conceptuales y descubrir ciertos aspectos de la realidad. Y el cientifismo es más bien una postura yo diría, de mala filosofía, en el sentido de que afirma de que la ciencia es el único camino válido para conocer. Ahora, esto es, si la ciencia es lo que te acabo de mencionar, el cientifismo es una especie de ideología de la ciencia. Ideología de la ciencia en el sentido de que distorsiona lo que es el quehacer científico, y te presenta la idea no científica de que solamente la ciencia puede conocer. Pero el cientifismo en sí no es ciencia. Tras el cientifismo puede ser que haya posturas filosóficas, quizás podrían ser como el verificacionismo, que es una postura que aparece ahí por los años 30 del siglo pasado en Europa, que parte de la idea de que solamente lo verificable por la experiencia es conocimiento. Pero luego estas personas que planteaban esto se dieron cuenta que esa misma idea no se podía verificar, y por eso lo abandonaron. Entonces, el cientifismo va más o menos en esa línea, y que ha sido desarrollado especialmente en los Estados Unidos. Yo no sé si, creo que ya, porque muchas personas conocen a gente de la línea de Richard Dawkins, Sam Harris, te podría decir Lawrence Krauss, y muchos ateos populares que son más o menos de esta misma idea, de que ellos ven una especie de conflicto imaginario entre ciencia y fe, y plantean de que solamente la ciencia es el único camino válido para obtener conocimiento. Para explicarlo todo. Entonces, ¿vos qué decidiste? ¿Vos qué pensaste? ¿Voy a investigar? ¿Voy a estudiar? ¿Voy a ver si esto es verdad? ¿Cómo lo tomaste en ese momento? La verdad es que a mí lo que me sirvió, digamos, el pensamiento Santo Tomás, al que hasta ahora me adscribo, es que me dio como una especie de base racional para entender una verdad que nosotros creemos que Dios existe,
Pero otra persona que a mí, y creo que incluso a los que no es católico, pero a los que somos, que muchos católicos lo conocen, es que a mí me, digamos, cuando yo Ujú. conocí su trabajo me llamó mucho la atención, es un apologista y filósofo de la religión norteamericano llamado William Lane Craig. Yo conocí algunos de sus argumentos, pero no en la forma en cómo él los presentaba. De alguna manera yo los relacionaba con las 5 vías de Santo Tomás. Se parecen, pero también en algunos aspectos, pero también difieren. Pero quizás yo la principal conexión que encontré, y fue por lo que me atrajo bastante, es porque esto de la apologética está bastante conectado con la filosofía. Yo podría decirte incluso que hay diferentes tipos de apologética, pero la apologética que tiene que ver con estos temas del ateísmo, agnosticismo, todo esto de la lucha contra el género, tiene mucho que ver con el aspecto filosófico. En ese aspecto yo diría que es imprescindible que todo apologista se forme por lo menos a nivel básico en filosofía. Eso le va a dar herramientas muy, muy valiosas en esta guerra cultural, podríamos decir. Dime una cosa, si yo te pregunto qué es ateísmo, ¿cómo definirías esa frase, esa palabra o ese fenómeno? ¿Cómo me lo definirías? Yo pensaría que el ateísmo tiene que ver con una creencia de que el enunciado Dios no existe es verdadero. En el ateo, si decimos, ponemos un enunciado, si decimos José es costarricense, José no es costarricense, bueno, esto es falso, es verdadero. Claro, en este tema, frente a la pregunta ¿existe Dios? El teísta responde, Dios, la pregunta ¿existe Dios? El teísta dice Dios existe, el ateo dice Dios no existe. Entonces, el ateísmo tiene que ver con una especie de creencia y de actitud proposicional, diría él, hacia esta declaración. Y el ateo de manera es alguien que cree que el enunciado Dios no existe es verdadero. O podríamos decirlo de otra manera. Él cree que el enunciado Dios existe es falso. Para los que nos están sintonizando y están preguntando, estamos con el hermano Hugo Marroquín, apologista de El Salvador. El hermano es abogado, es especialista en apologética, pero enfocada en su diálogo con ateos y con ideologías como la ideología de género o la cultura de la muerte. Es un hombre, bueno, que tengo el gusto de conocerlo hace tiempo y estamos hablando precisamente de ateísmo. Hugo nos cuenta que en sus estudios universitarios, los que hemos pasado por sabernos, se topa con profesores ateos. De ahí él nace la inquietud de investigar, se empieza a formar y pues hoy está aquí compartiendo con nosotros. No sé si Hugo, si te parece, más adelante invitemos aquí a la transmisión a algunos hermanos apologistas católicos que quieran conversar con nosotros. Sí, sí, perfecto. Siempre es necesario. Bueno, ahorita les paso el link. Entonces, te manda saludos Mónico Vázquez, saludos. Tenemos en el chat a David, a Marco García, a Cheli. Por ahí andaba Humberto. ¿Quién más? Hay hermanos que se reporten. Si hay alguien que quiera preguntar, también no hay problema, José. También nos pueden enviar sus preguntas. Dime una cosa, cuéntame, Hugo. ¿Por qué crees que la gente se hace atea? ¿Por qué nace el ateísmo? ¿Qué pensás vos? ¿A qué se debe eso? Tu pregunta es bastante interesante, José, aunque no creo que haya una respuesta única para esto. Es decir, yo pienso que alguien podría ser ateo ya sea por un problema de mal razonamiento. Te digo, por ejemplo, lo que estamos hablando del cientifismo. ¿Qué tal si alguien piensa de que el único conocimiento válido es el conocimiento científico? Entonces, si alguien dice Dios existe, para él esto le va a sonar que no tiene ningún sentido porque la ciencia te va a decir no lo ha corroborado. Entonces, su ateísmo se basaría en una especie de error de razonamiento. Otro tipo de causa podría ser, y que yo creo que ha sido históricamente el argumento más fuerte del ateísmo, lo que tiene que ver con la existencia del mal. Muchos ateos, y te vas a encontrar que te dicen de que si Dios existe, no existiría tanta maldad, tanta injusticia, tanto sufrimiento. Entonces, esto podría llevar a alguna persona a que rechace la idea de que hay un Dios. Al menos un Dios en el sentido como lo entiende el cristianismo, un Dios providente. Podría ser también que alguien creció en un hogar ateo.
Entonces piensa que esto de Dios es irrelevante, que Dios no es necesario. Es posible que te encuentres incluso al ateo que tenga algún tipo de formación filosófica y que él se adscriba al naturalismo, que el naturalismo viene siendo prácticamente una especie de, podríamos decir, corriente filosófica que considera que la realidad se agota en la naturaleza, es decir, no hay más, no hay Dios, no hay ángeles, no hay demonios, todo lo que existe es naturaleza. Entonces, no creo que haya una causa, hay diversas causas. De hecho, esto del ateísmo no es nada reciente, ya existía en la Grecia clásica, en especial lo que tiene que ver con los cínicos, que rechazaban ideas como Dios, la familia, pero siempre había sido una postura, si se quiere, marginal. Yo sí creo que esto del auge del ateísmo tiene que ver con la modernidad, es decir, Occidente, digamos que cruce o nace del, no sé si usa la palabra cruce, pero de la conjunción entre el derecho romano, la filosofía griega y el cristianismo. Y a nivel, digamos, institucional existía de luego la Iglesia Católica. Entonces existía como una especie de unidad monolítica hasta que se produce la quiebra con la reforma ocasionada por Martín Lutero. Entonces esto tuvo muchas implicaciones, no solamente teológicas, sino políticas. De ahí es que comienza ese proceso que se le conoce ahora como secularización. Perdona, ahí a Mónico Vázquez, si gusta puede entrar Mónico, ahí está el link en el chat, también padre, o los hermanos del grupo si quieren entrar. Perdona Hugo, me pregunta el hermano Mónico Vázquez, un apologista amigo mío puertorriqueño, un hombre muy inteligente, también hombre de ciencia, biólogo, químico. Dice que hable sobre las preguntas de los ateos que aparecen como en círculo. Por ejemplo, si es todopoderoso, ¿por qué no crea una piedra que no pueda mover? Eso es un argumento clásico de los ateos. ¿Qué responde un apologista como tú a ese cuestionamiento? Sí, lo que pasa es que es de esas preguntas que a pesar de que son, digamos, mal hechas, todavía no van a desaparecer. Esta es la conocida como la paradoja de la omnipotencia, que si Dios podría ser una piedra tan pesada que no pudiera levantarla. Lo que pasa es que aquí la omnipotencia tiene que ver con, y esto no es una definición ad hoc, sino que ya aparece en Santo Tomás de Aquino, con que Dios no puede hacer lo ilógico, lo absurdo. Como por ejemplo que Dios no puede hacer un círculo cuadrado, un triángulo redondo, un soltero casado. Entonces, algo así, este tipo de preguntas, porque no entiende bien lo que es el concepto de omnipotencia. De ahí que se pregunte que si Dios puede hacer una piedra tan pesada y que él mismo no podría levantarla. Ahora, supongamos que Dios pudiera hacer lo ilógico, como andar haciendo piedras pesadas que él no puede levantar. Podría hacerla tan pesada que él no puede levantarla y luego podría levantarla. Alguien podría decir si es una contradicción. Pues sí, pero si Dios puede hacer lo ilógico, también puede ser algo absurdo, como hacer una piedra pesada que no pueda levantar y luego levantarla. Entonces yo creo que aquí lo que hay que hacer es entender bien a qué se refiere la omnipotencia. Hay un primer límite que tiene Dios que tiene que ver con lo lógico. Alguien podría pensar que esto significa que Dios no es omnipotente, pero es que, de nuevo, imagínate que si alguien podría decir de que Dios puede hacer que el odio sea bueno. Y viene el ateo y te dice, entonces no es omnipotente. Pero claro, esto está relacionado, por ejemplo, con el problema del mal, o podríamos hablar específicamente de algo como el pecado. ¿Podría Dios pecar? Nosotros responderíamos no. Entonces, claro, ¿qué diría alguien como Santo Tomás de Aquino? Que pecar no es una potencia, sino una imperfección. O sea, el ser humano peca porque es débil. Eso no es un poder. Entonces, la omnipotencia tiene que ver con que Dios puede hacer cosas lógicamente posibles y que no contradigan su naturaleza. Dios no puede hacer cosas irracionales. Y creo que esto es lo que aplica con esta paradoja de la omnipotencia. Pero entonces podríamos decir que Dios actúa entonces omnipotentemente, pero dentro de parámetros lógicos. ¿Estaría bien decirlo así? Dentro de parámetros lógicos. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, uno tiene que saber qué está diciendo alguien. Por ejemplo, si alguien te dijo,
te dice, yo voy a dibujar un círculo triangular. Ajá, y la pregunta que podías hacerte, ¿y eso qué quiere decir? Y claro, para que quiera decir algo tiene que tener significado, pero eso ni siquiera tiene significado porque es una incoherencia. Entonces, algo que pueda hacer Dios debe ser algo que tenga sentido, no cosas absurdas. O sería preguntarle a alguien, bueno, ¿cómo sería eso? ¿No? ¿Cómo sería un triángulo redondo, por ejemplo? Que nos explique, porque de lo contrario lo que está haciendo es hablar solo por hablar. Es decir, no hay un argumento, es más bien una unión de palabras con otra que pretende como ponerle una especie de trampa al teísta, pero que en realidad lo que está proponiendo no pasa ningún análisis lógico. Y volviendo al punto anterior, podríamos entonces decir que las causas del ateísmo pueden ser malas experiencias de vida que se resientan, el hogar donde vinieron, o que tenían una fe muy débil y muy poca formación, y qué sé yo, en la universidad o en otros círculos te meten ideas que te hagan dudar de la existencia de Dios. Podríamos decir que esas son las principales razones. Podríamos mencionar alguna otra. Sí, yo creo que son las principales. Lo que pasa, creo que también ahora es que existe un proceso de eh, muy avanzado de secularización, es decir, ya donde la negación de Dios ya es algo que parece bastante extendido e incluso promovido. Y promovido porque la idea de que Dios existe, y más aún que el Dios que existe es el Dios cristiano, choca con ciertas ideologías que se han ido extendiendo, ¿verdad? Es decir, si Dios existe, esto implica que hay, por ejemplo, existe una ley moral natural, que existe una naturaleza humana, y muchas ideologías, especialmente de la posmodernidad, son relativistas en el aspecto moral. Entonces chocan, hay un conflicto. O te dicen que no hay una naturaleza humana. Entonces, como no hay una naturaleza humana, el individuo es solamente existencia, así como una hoja en blanco. ¿Pero a Entonces, qué el crees? cristianismo ya se vuelve incómodo. Entonces, es una especie de ateísmo intencional donde se busca rechazar a Dios para así rechazar cualquier tipo, yo diría que incluso de implicación moral que la existencia de Dios pueda tener en la vida de las personas. Entonces quiere decir que el sistema actual también se confabula para crear una sociedad secular, una sociedad de atea, Sí, sí, promover. ni lo dudo. Eso ni dudarlo. Y yo creo que esto, quizás en Latinoamérica yo no sabría decirte qué tanto, pero en Europa eh, bueno, casi que todos los días te ven noticias relacionadas con que se ordena quitar un crucifijo, que se denuncia hace unos días, si viste esa información, de que se denunciaba y se procesó un profesor francés, que incluso era ateo, si no me equivoco, pero él quería enseñar historia del cristianismo, pero de una manera histórica, sin hacer apologética, ni mucho menos, porque él se dio cuenta de que muchos de sus estudiantes no sabían qué era el cristianismo ni quién era Cristo. Entonces él, siendo ateo y entendiendo que el cristianismo forma parte del bagaje cultural de Occidente, quiso explicar esto. Entonces lo denunciaron por estar haciendo propaganda, le dijeron algo así. Entonces hay una especie de, ya no diría secularismo, sino Censura ahí, anticristianismo deliberado. deliberado. Sí, porque Sí. de hecho tú te fijas que, por ejemplo, en estas, hermano, vamos a agregar aquí al hermano. Hola, Mónico Vázquez. Te Dios te bendiga. presento, bendiciones, tengo el honor de presentarte a mi gran hermano y amigo de hace años, el Hugo Marroquín, abogado, experto en temas de ateísmo, y te presento a Mónico Vázquez, biólogo, apologista católico puertorriqueño. Espera que se den la Bendiciones, mano. Hugo. Sí. Buenas Me noches, quito el Mónico. sombrero porque hablar con ateos no es fácil. Sí, no, es tener paciencia, sí, es cierto. Sí. No, El tema está muy interesante, está muy bueno. Yo, por mi parte, yo he tenido diálogos, he tratado de tener diálogos con ateos, pero los ateos, llega un momento en como que se ponen bien close, bien cerrados, y el diálogo como que se pierde, incluso que hasta te insultan y te mentan de todo, un poco. Yo tengo amistades que son ateas, no son gnósticas, son ateas, ateas al extremo que hasta son hasta pastafarianos. No sé si has escuchado eso, hermano.
Sí, 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 es como intentan, es como el ateísmo militante que intenta ridiculizar al cristianismo. De hecho, creo que en España se hacía una especie de procesión atea con una tetera, haciendo alusión a un argumento que presenta Bertrand Russell de que Dios no es si hubiera una tetera y orbitando alrededor, no sé si de qué planeta pone él, si Saturno o algo así, eh, ya se habría detectado. Entonces él intenta hacer como una especie de analogía a esto con Dios, de que la ciencia de alguna manera ya habría detectado a Dios, y dado que no hay evidencia hay que rechazarlo. Entonces este ateísmo intenta hacer como una especie de mofa de todo esto, ¿verdad? Yo diría que más que ateísmo es antiteísmo. Hermano, bueno, un saludo aquí al chat, Alonso Madrigal, un amigo de años del pueblo mío. Una pregunta, hermanito Hugo, dicen, el hermano Milton Osorto pregunta que a veces dicen, bueno, ¿quién hizo al hombre? Dios. Entonces, ¿quién hizo a Dios? ¿Cómo respondes a ese argumento clásico de los ateos? Bueno, lo que pasa es que yo creo que la pregunta de quién hizo a Dios no tiene sentido. Esta idea de que Dios es creación del hombre surge ahí por el siglo XIX con un filósofo llamado Ludwig Feuerbach. Ludwig Feuerbach tenía la idea de que el hombre tiene ciertas características, cierta bondad, ciertas virtudes, digamos. Entonces lo que hace es que todas estas virtudes las proyecta en un ser externo a él. Y ese ser lo llama Dios. Entonces la idea de él es que Dios es una creación del hombre. Ahora, lo que pasa es que aquí hay una especie de razonamiento circular, en el sentido de que quien hace esta pregunta presupone que Dios no existe. Y como presupone que Dios no existe, entonces intenta explicar a quién se le ocurrió la idea de Dios. Pero no hay un argumento en sentido estricto. Es una petición de principio que supone que el concepto de Dios es algo creado porque Dios no existe, pero en ningún momento se está dando una prueba, un argumento de que Dios no exista. Y el ateo también tiene responsabilidad probatoria porque él afirma que es verdad que Dios no existe. Entonces él también tiene que demostrar algo. Entonces Dios esa es es la eterno. respuesta. Dios es eterno. Exacto. No sé si Dios, Mónico, adelante. siendo que Dios Termina. es eterno, Dios es el ser subsistente, significa que Él existe por sí mismo. Si existe por sí mismo, no necesita de otro para existir. Entonces, es decir, lo único que al único ser que se le puede aplicar esta pregunta de que quién no creó es al ser finito, al ser contingente, es decir, a los seres que no tienen su razón de ser en sí mismos. Pero siendo que Dios, por definición, es un ser eterno, increado, esta pregunta no tiene ninguna razón de ser, porque si no, no sería Dios. Es decir, si Dios tiene creador, vamos a concederle eso al ateo por un momento. Si Dios tiene creador, no es Dios, porque significaría que existe algo por encima de él, y entonces ya no sería el ser subsistente, ya no sería el ser que existe por sí mismo. Es decir, yo creo que aquí el ateo que pregunta esto debería incluso aunque no crea, debería de afinar un poco su concepto de Dios, que es lo que él está negando. Por eso es que esta pregunta, ¿quién creó a Dios? Es como preguntar, ¿quién creó al ser increado? No tiene sentido. Un absurdo. Sí. No sé si Mónico, ¿querés preguntarle algo a Hugo? ¿Quieres comentar algo? Prende tu micrófono. Sí, bendiciones. Bueno, hace muchos años se me han acercado, yo tuve encontronazo incluso con profesores en la universidad, profesores de religión, que dan religiones pero son ateos. Yo no entiendo cómo es eso, pero bueno. Sí, no, es muy común eso. Sí. Bueno, de hecho, perdón que te interrumpa, pero hay sí, en el ámbito anglo especialmente profesores de filosofía de la religión que son ateos. Pues esto es bastante común. Sí, es extraño. Bueno, a mí me ha pasado y se me han acercado ateos que me han preguntado cómo yo, siendo científico, porque lo mío es la biología, yo tengo un bachillerato en biología y un grado asociado en química, cómo yo, siendo científico, me defino como un cristiano, cuando el cristianismo no está de acuerdo con eso de la evolución. Yo siempre le respondo, yo no sé si estoy correcto, pero siempre le respondo, yo soy un creacionista evolutivo.
Nosotros creemos que Dios, que hay un ser, ellos le llaman, algunos le llaman hasta, ateos le llaman hasta un ente matemático, no sé si lo he escuchado eso. Sí. Nosotros creemos que hay un ser que ha creado todo, como si fuese un artista, que ha creado todo, pero ha dejado todo en la evolución, o sea, que se vaya evolutivamente desarrollando. Y ha comenzado con un proceso así. Muchos se echan a reír, me ridiculizan, me dicen, ¿cómo es eso? Estás a la mitad, tú sabes, no estás ni frío ni caliente, pero estás en el medio. No sé si es correcta la respuesta. ¿Qué usted podía responder a esa pregunta si a usted se la haga? Sí, respecto a lo primero, yo pienso que quizás por la formulación uno podría pensar de que el ateo está como planteando una especie de contradicción en el sentido de que no sería posible, digamos, afirmar al mismo tiempo que Dios existe y al mismo tiempo tener, digamos, una especie de formación científica. Pero en el caso concreto yo lo entiendo que tiene que ver con la biología y con la evolución. Ahora, yo creo que esto no es propiamente un conflicto, porque, bueno, primero que han habido muchos científicos que han sido cristianos. De hecho, si ustedes buscan a los fundadores de la ciencia moderna, Pasteur, Faraday, Newton, Pascal, eran cristianos. Entonces esto, bueno, Georges Lemaitre, que es el padre de la teoría del Big Bang, era sacerdote, un jesuita. Así que no hay ningún conflicto. Ahora, respecto a esto del creacionismo evolutivo, la Iglesia Católica hay que, en esto, digamos, si el cristianismo es compatible o no, hay un problema acá. La oposición, digamos, bastante fuerte a la evolución se da más que todo en círculos protestantes. La razón es porque hay ciertos sectores, y no en todos los protestantes, pero sí los llamados creacionistas de la Tierra Joven, porque ellos tienden a hacer una interpretación literal del Génesis. Dios creó el universo en 6 días, la Tierra tiene 6.000 años, entonces obviamente no da margen para todo este proceso evolutivo. No hay forma, no hay una compatibilidad. La Iglesia Católica no hace una interpretación de ese tipo del Génesis. Correcto. Y afirma... Adelante, termina la idea, perdón. Y ha afirmado de que no hay una incompatibilidad, y ya muchos papas lo han hecho. El Papa Francisco incluso fue el último, una incompatibilidad entre la evolución y la existencia de Dios. Esto no significa que la Iglesia Católica sea evolutiva o que propone por la teoría de la evolución, pero sí te dice que no son incompatibles. De ahí que en tu postura no hay una incompatibilidad con la doctrina católica, ni mucho menos. Aquí ya sería la discusión. Perdón, ¿sí? hermanito Hugo, aquí entró al en vivo también Humberto Velázquez de México, es colega tuyo, es abogado, apologista también. No sé si Humberto está por ahí, que nos salude, que se presente. Salude al hermano Hugo. Humberto, bienvenido. Hola, Hugo, mucho gusto. Hola, José, Mónico. Hola. Un honor otra vez estar con ustedes. ¿De qué estamos hablando? Nada más estoy escuchando que hablan de ateísmo, creacionismo. El hermano Hugo Marroquín es hermano de El Salvador, también es abogado y tiene mucha experiencia en apologética, pero dialogando con ateos o dialogando con gente LGTBI o esta gente, todas estas ideologías nuevas. Él no se ha enfocado tanto en el protestantismo, sino en estas cosas. Entonces yo quise conversar con él hoy y nos está hablando un poquito acerca del ateísmo. No sé si querías preguntarle algo, querías comentar algo sobre este tema. No, bueno, estaba viendo que al principio de que iniciaste la transmisión estabas, el hermano Hugo estaba hablando sobre el justnaturalismo, que realmente nosotros como abogados, no me dejará mentir el colega Hugo, nosotros desde esa base o desde esa premisa que tenemos como corriente de jus filosófica, podemos atacar al ateísmo, porque desde antes de Cicerón, que bueno, realmente Cicerón y los estoicos, y posteriormente San Agustín, que retoma mucho de la filosofía estoica, al momento también de leer a Cicerón en el Hortensius, pues realmente entonces ahí es cuando
San Agustín y posteriormente Santo Tomás de Aquino hablan sobre el principio rector del logos divino, que en este caso es el principio que rige toda la naturaleza. En este caso, Dios es el principio motor de toda la ley natural. O sea, de Dios emana toda la ley natural y asimismo de esta ley natural bueno, nosotros como naturalistas, al menos yo soy naturalista, yo creo firmemente en que a partir de la ley natural se crea la ley positiva, o sea, la norma que existe vigente dentro de un marco legal. En este caso, el no matarás, el no te divorciarás, todas estas premisas o estas normas nacen de la ley natural y así la Iglesia Católica lo afirma. De esta ley natural emana, en este caso, la ley positiva, y pues realmente ese es el principio más, pues más básico, más general del justnaturalismo, que es con lo primerito que me quedé que estaba hablando el hermano Hugo hace ratito. Y bueno, ahorita hablando del creacionismo, tiene razón, hay muchos literalistas y muchos fundas o fundamentalistas dentro del protestantismo, en donde literalizan tal cual los 6 días del Génesis o los 7 días del Génesis, diciendo, este día se hizo todo, y luego este día se hizo esto, cuando realmente no es así. O sea, realmente la Iglesia Católica sabe perfectamente bien que hubo una creación, hubo un primer hombre y una primera mujer, que en este caso es Adán y Eva, pero no podemos llegar a falacias, o bueno, en este caso a suposiciones, porque realmente nosotros no estuvimos presentes en el momento del creacionismo. La Iglesia Católica no condena la evolución, o la teoría de la evolución de Darwin, porque de hecho la Iglesia Católica la acepta como una posible teoría, porque es eso, es una teoría, no es una ley todavía. Al igual que, pues, obviamente la teoría del Big Bang y otras teorías que existen. En este caso, pues ahí, para poder hablar del ateísmo, tendríamos que hablar de Santo Tomás de Aquino, sus 5 vías, para poder hablar, pues, perfectamente bien en contra del ateísmo, porque con las 5 vías del ser contingente y etcétera, con eso nosotros podemos tener un gran ariete para poder atacar al ateísmo, que bueno, realmente el ateísmo solamente son personas poser, personas que ni siquiera saben de lo que están hablando, porque realmente todas las ciencias se enfocan, en este caso, a que nosotros tengamos un acercamiento a lo divino. Y así lo dice Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Todo conocimiento humano te acerca al conocimiento divino, porque el conocimiento humano proviene del conocimiento divino. Entonces realmente es eso. Y pues bueno, eso es lo que pues yo podría ahorita aportar en lo que, para que hable otro Mónico, no sé quién sigue. Yo quiero nada más, tal vez Hugo me corrige, nosotros con respecto a la evolución, sabemos que hay aspectos rescatables, como la variabilidad de las especies, la adaptación de las especies, se dice que la microevolución son aspectos rescatables, lo único sería, lo que no aceptamos es la macroevolución, que ya una especie se convierta en otra. ¿Qué dices de eso, Hugo? Sí, lo que sucede es que, de hecho, negar la microevolución es decir, es bastante difícil. Lo que pasa es que hay ciertos aspectos de la evolución a nivel macro que, como bien han mencionado, tendrían de alguna manera que probarse. Y aquí de nuevo volvemos a que la Iglesia Católica no va a condenar eso. Es decir, lo que dice la Iglesia es cuáles son las pruebas que hay. Lo que sucedería es que tendría que haber una especie común, digamos, de todo cuanto existe a nivel biológico, y esto es lo que sería un poquito difícil de demostrar. Te digo esto porque yo pensaría de que esto de la creación tiene que ver, y creo que ya San Agustín menciona esto de las razones seminales, en que cada cosa, o podríamos decir cada sustancia, tiene ciertas potencialidades que lo llevan a convertirse, a desarrollarse y convertirse en otra cosa, como la semilla, digamos, es una planta, de ahí se convierte en algo mucho más grande. Entonces podríamos decir de que las cosas tienen ciertas potencialidades y en ese aspecto se puede hablar de una evolución, pero la evolución a nivel macro sí ya es más difícil de probar. Ahora, lo que sucede también aquí es que la evolución, la Iglesia Católica plantea también que tiene ciertos límites. Por ejemplo, de que la evolución podría lo mucho, en el caso del ser humano, explicar el origen del cuerpo, pero no el origen del hombre.
es diferente. Es decir, la evolución podría explicar, de ser así, vamos a suponerlo, el origen de la materia, pero el hombre es más que materia, es espíritu. Entonces la evolución no puede explicar eso. Entonces la iglesia, digamos, católica también le pone ciertos límites, así en el sentido de que no es compatible, pero tampoco se puede exceder intentando dar una explicación de totalidad de lo que es la realidad humana. Podría explicar ciertos datos, digamos, ciertas características físicas, pero no lo que es el aspecto espiritual del ser humano. Correcto. No sé si, Mónico, vos querés también agregar algo, vos como científico. Sí, de eso es lo que estaba hablando ahorita mismo, de ese tipo de evolución de micro y el macro. Pero tengo una pregunta. Hoy en día, por ejemplo, tenemos al hermano Robert Sungenis, no sé si conoce al hermano Robert Sungenis. Él es un apologista muy, o sea, se conoce bastante y tiene un hasta conocimiento bien grande sobre la apologética, sobre incluso el griego y todo eso. Pero a mí me sorprendió algo. Él cree que la Tierra es plana. Y ¿a qué? O sea, ¿cómo podremos responder? Yo sé que no tiene que ver con el ateísmo en sí directamente, pero no sé si usted sabe algo sobre eso, qué es lo que piensa la iglesia sobre estos hermanos, tanto católicos como de otras denominaciones que creen que la Tierra sigue siendo plana o lo creen que no es cuestión de plana como lo creían en la Edad Media, pero ellos creen que es como un tipo del planeta Tierra redondo, pero a mitad, picado por la mitad. No sé si lo entiende más o menos, como si fuese un cúpulo, así más o menos. No sé qué pensamiento se le podía entender lo que quiera decir la iglesia con respecto a ese tema. Y pues, para despedirme también, yo lo voy a escuchar todavía en vivo, pero me voy a despedir porque aquí ya son las 11 de la noche y ya es hora, ya me está dando un sueñito. Qué lástima, bueno. Bueno. Sí. Gracias, Bueno, hermano, y le escucharé por el celular. ¿Está bien? Bendiciones. sí, como no, buenas noches, Mónico. Y sí, lo que pasa es que yo no creo que hay una posición de la Iglesia Católica respecto a esto, porque, es decir, bueno, yo primero no sabía que había terraplanistas católicos, ¿verdad? Y otra es porque esto no es una cuestión que tenga que ver con doctrina, sino con una cuestión de tipo científico y que no es realmente tomado con seriedad. O sea, negar que la Tierra sea redonda, yo creo que es algo que no se toma con seriedad y no tendría, digamos, tanto que ver qué dice el magisterio, sino que nos dicen la ciencia. Un dato curioso sobre esto es que se enseñaba, o a mucha gente piensa, de que la iglesia enseñaba que la Tierra era plana. Ahora, esto es falso. Es bastante conocido que cuando Cristóbal Colón emprendió su viaje a lo que él consideraba las Indias, fue asesorado por muchos científicos, matemáticos de la época, y que le explicaron entre algunas cosas como la redondez de la Tierra. Y estas personas eran sacerdotes, la mayoría de ellos. O sea, no es que la iglesia jamás ha sostenido algo así que la Tierra fuera plana. Otra razón es porque el modelo de la época, el modelo, podríamos decir, astronómico de la época, era el modelo de Aristóteles y Ptolomeo, donde la Tierra, junto con los demás planetas, eran esferas. ¿Y eso qué es? Estamos hablando de algo hace como 600 años. Entonces yo creo que esta persona lo que necesita es formación científica, o no sé qué cosas habrá leído, ¿verdad? Pero para esto esta persona no necesita buscar el magisterio de la iglesia o algo parecido, sino pues, leer libros de ciencia, ¿verdad? Y usar algo de sentido común, ¿verdad? No sé si Humberto quiere hacer alguna pregunta al hermano Hugo. ¿O no? Bueno, igual también realmente pues es pues risible que existan personajes que piensen que la Tierra es plana. Y realmente eso es pues arcaico. Eso sí, para que vean si es arcaico. Es un pensamiento demasiado arcaico porque como bien dice pues el hermano Hugo, pues en la Iglesia Católica pues nunca se ha enseñado que la Iglesia sea plana. En este caso, bueno,
No, no es que yo difiera, sino que sí, el magisterio sí se ha pronunciado, tan solo basta leer pues Humani Generis, Fides Ratio, encíclicas que hablan sobre el compaginamiento que debe de haber la ciencia con la fe, porque, bueno, Hugo, el hermano No, Hugo no, creo, no, no, yo no niego eso. De hecho, afirmo, sí, Juan Pablo ok, no, sino magisterio sobre la planitud de la tierra. O sea, eso ok, es lo que ok, se no, refiere. no te Y que preocupes, por eso yo le decía entendí que lo mal, que la iglesia, no, que ajá. lo que la iglesia católica es que va a remitirse a que lo que las ciencias dicen, ¿verdad? Sí, Pero no de es que va a hecho, haber magisterio sobre, realmente eso es sobre lo si la que, tierra. así es, realmente, bueno, nada más como que da, para darle como que, pues sí, como poder explicar un poquito más lo que dice sobre las ciencias en Generis, dice que, por ejemplo, hablando de lo que estaba hablando el hermano Hugo sobre ¿cómo se llama? Sobre el creacionismo. En este caso, bueno, el párrafo 29 o el punto número 29 dice esto. Por todas estas razones, el magisterio de la Iglesia no prohíbe el que, según el estado actual de las ciencias, y la teología en las investigaciones y disputas entre los hombres más competentes de entre ambos campos sea objeto de estudio la doctrina del evolucionismo en cuanto busca el origen del cuerpo humano en una materia viva preexistente. Pero la fe católica manda defender que las almas son creadas inmediatamente por Dios, mas todo ello ha de hacerse de manera que las razones de una u otra opinión, es decir, la defensora y la contraria al evolucionismo, sean examinadas y juzgadas seria, moderada y templadamente, y con tal que todos se muestren dispuestos a someterse al juicio de la Iglesia. Eh, bueno, nada más lo quería como que, pues dejar ahí como al aire para que el hermano Hugo pues también nos dé una opinión sobre lo que dice pues Humani Generis y cómo él lo ha podido utilizar o cómo ha podido defender pues en este caso el creacionismo en contra del ateísmo, porque pues bueno, es bien sabido que pues en el ateísmo siempre atacan con esa falacia o con un sinfín de falacias, por ejemplo, la paradoja de Epicuro, que es muy sonada, entre otras. Entonces, pues bueno, esa sería como mi pregunta para el hermano Hugo. Sí. Bueno, respecto a lo primero, yo desde luego que me adscribo a lo que dice la Iglesia Católica. Respecto al creacionismo, digamos de alguna manera todo cristiano es creacionista, en el sentido de que cree que todo, que lo que no es Dios, de alguna manera es creado. Pero quizás a veces se usa la palabra creacionista para referirse a ciertas interpretaciones que consideran lo que te mencionaba antes, que la Tierra tiene 6.000 años, que fue creada en 6 días, y a ese tipo de creacionismo es que de alguna manera pues yo me pongo, creo que no tiene ninguna base, creo que la Iglesia Católica tampoco apoya una postura de ese tipo. Ahora bien, ¿por qué? Yo creo que tu pregunta nos llevaría hacia ya la argumentación que tiene que ver por qué eh, el teísta cree que el universo, o cuando existe, es creado. Santo Tomás de Aquino pensaba, contrario a lo que muchas veces se piensa, de que tan creado es un universo sin comienzo como uno con comienzo, porque la creación no tiene que ver con un inicio temporal. La creación tiene que ver con una especie de dependencia entre los seres, entre el ser finito, contingente, que depende para su existencia del ser infinito y necesario para el ser subsistente, el ser subsistente. Y ahora podría uno pensar cómo podríamos plantear de que el universo Hugo, es creado, ¿sí? ¿estás cerca de como algún abanico o algo así? Se te vio como una interferencia ahí. Sí, ahorita, Ya no, adelante, sigue. ya. Bueno, entonces la creación tiene que ver con ciertos, me parece a mí, con ciertos rasgos que podemos encontrar en la realidad que nos indican que la realidad, o que cuando existe no es autoexplicativo. Ahí por los años 50, 60, aparece una especie de línea argumentativa, o reaparece más bien porque ya existían relacionado con esto. Eh,
ciertos trabajos de algunos filósofos norteamericanos, especialmente William Lane Craig, que a partir de ciertos datos científicos y ciertos argumentos filosóficos plantea la finitud hacia el pasado del universo requería o requiere de alguna manera una causa externa al mismo. Entonces, el hecho de que, bueno, según el modelo estándar del Big Bang, el universo tiene una edad aproximada de 13.770 millones de años, entonces podríamos estar pensando que requiere de que tenga una causa externa al mismo. Digo esto porque la idea, hasta antes digamos, podríamos decir, de que se propusiera la teoría del Big Bang, era de que el universo era eterno, una idea que se remonta de hecho ya a Aristóteles. Santo Tomás de Aquino planteaba que no es posible saber eso, si el universo es con comienzo o sin comienzo, al menos por la razón, pero que por fe, dice, en la eternidad del mundo debemos pensar de que el universo tuvo un principio. Entonces, Hugo, entonces, ¿sí? Termina tu idea, perdón. Entonces, yo creo que aquí dos tipos de líneas que podríamos tomar respecto a la creación. Una es con ciertos datos de la realidad que nos muestran la insuficiencia del mundo para explicarse a sí mismo, ya sea que tenga un comienzo o no, o ir con otro tipo de argumentación, y me refiero específicamente al argumento cosmológico Kalam, que plantea que el universo ha tenido un principio, y dado que las cosas tienen una causa, que existe una causa externa al mismo, que por su naturaleza es atemporal, inmaterial, aespacial, y que es creadora del universo, y que es lo que nosotros entendemos por Dios. Entonces creo que hay dos formas de entender la creación. Y ciertos rasgos, eso sería quizás desarrollar más la idea que encontramos en la realidad, que nos permiten entender por qué el universo es creado, y que por tanto al ser creado necesita de un creador. Entonces, podemos concluir que el tema de la evolución no puede ser usado como argumento en contra de la existencia de Dios, y que bien entendido es totalmente compatible con la fe, ¿correcto? Sí. Lo que pasa es que, supongamos que alguien te dice, bueno, ciertas especies tienen tales características que nos hacen pensar que ha habido una evolución, o te presentan datos, se han producido estos cambios. Observamos a esta especie, digamos, en tal periodo, y luego tenemos, digamos, ciertos fósiles antecesores que tenían estas otras, entonces podríamos decir, hay evolución. Ahí yo podría decir que estamos en un ámbito científico. Ahora bien, ¿qué sucede cuando alguien saca una conclusión del tipo: Dios no fue necesario para la evolución? La evolución explica todos los seres vivos en cuanto a su existencia sin necesidad de un creador. Entonces aquí ya estamos, de un dato científico, estamos sacando conclusiones filosóficas de tipo ateo, si se quiere naturalistas. Entonces, ahí es donde está el problema. Así que el problema no es con la evolución en cuanto a teoría científica, sino que puede ser que muchas personas ateas saquen conclusiones filosóficas de ciertos datos científicos. Ahí es donde se presenta el conflicto, pero la evolución como una teoría científica no es incompatible con la doctrina de la Iglesia Católica. Porque en todo caso la evolución tiene, como dice Aristóteles, un primer motor, alguien que la mueve o algo que la mueve, ¿no? Y podríamos decir que Dios es el por qué y la ciencia explica el cómo. No sé qué te parece. Sí, es que de hecho la evolución, es más, la evolución ni siquiera explica por qué existe la vida. Eso tendría que ver con la biogénesis. Es decir, lo que hace la evolución es explicar transformaciones y transiciones entre tipos de vida, pero no te dice por qué existen, cómo se originó la vida. Entonces, la evolución ya de por sí presenta un límite. Por eso es que la evolución no puede usarse como una especie de argumento contra el teísmo. La evolución no te dice ni por qué existe el mundo, ni por qué existe la vida. Lo que pasa es que la evolución, sobre todo en el ámbito norteamericano, ha tenido varios ateos que han intentado sacar conclusiones naturalistas de ella, en especial el caso de Richard Dawkins.
sobre todo porque ahí por el siglo XVII se formulaban cierto tipo de argumentos del diseño en biología. Entonces aparece Darwin y muestra que muchas cosas que tenían apariencia de diseño en sí eran explicables por medio de la selección natural. Entonces, ¿cuál es la conclusión del ateo? Entonces, como no hay diseño, no se necesita de Dios, no se necesita de un creador. Pero, de nuevo, aquí hay un error, porque Dios en el teísmo es causa primera, no es causa segunda. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios explica la totalidad de lo existente, porque hay algo en lugar de nada. Pero no explica, o sea, Dios no es algo que se use como para explicar por qué llueve, ¿verdad? Porque tiembla, cae un rayo, Dios lo envió. Entonces, te digo esto porque muchos ateos dicen, bueno, es que así como desapareció Zeus, como desapareció Thor, como desapareció Odín, así también un día va a desaparecer Dios, porque Dios se ha hecho para explicar cosas que ahora ya sabemos cuál es su explicación. Pero de nuevo, Dios en el teísmo nunca ha sido un Dios tapagujeros que se usa para explicar este tipo de cuestiones. Son fenómenos naturales. Son leyes de naturaleza. Dios lo que explica es la existencia en sí, es ley de naturaleza. ¿Por qué existe orden en el mundo? ¿Por qué existe el mundo? ¿Por qué tiene ciertas regularidades? ¿Por qué existe una ley moral? Entonces Dios es causa fundamental de lo existente, pero no es una especie de causa, un Dios interventor que anda reparando esto, arreglando esto otro. Dios es el que envía los rayos. No, eso no es la imagen del teísmo de Dios. No sé si Humberto querés preguntar algo más, agregar algo más. No, está bien todo, realmente, pues sí, o sea, tiene mucha razón en lo que está diciendo. Igual los mismos padres de la iglesia también, sobre todo los latinos, los padres de la iglesia latinos, tomaron mucha información de la filosofía griega, en este caso como el Logos, con San Justino Mártir, sobre todo San Justino, entre otros, sobre el logos divino, que es el principio rector o el principio motor. Igual pues San Agustín, Santo Tomás de Aquino se basaron mucho en la filosofía estoica en cuanto al logos, en cuanto al logos divino, que es un principio motor que rige toda la naturaleza, toda la creación. Y pues obviamente pues es lo mismo que dice pues el hermano Hugo. Entonces pues realmente no hay mucho como que pues agregar, digo, realmente él ya está diciendo el todo. No sé si, Hugo, y dime una cosa, la existencia del mal. La gente dice, es que si Dios existe, ¿por qué pasan cosas malas? ¿Por qué hay injusticias en el mundo? Si Dios existe, ¿por qué hay gente con hambre? ¿Cómo responde un apologista a ese cuestionamiento del mal? Bueno, lo que pasa es que el problema del mal tiene, digamos, dos versiones. Hay una versión que es la que ya prácticamente está abandonada, es una versión del mal en un sentido lógico. El problema del mal en un sentido lógico planteaba de que hay una incompatibilidad a nivel lógico entre afirmar Dios existe y el mal existe. Entonces es como que yo te diga, acabo de ver un círculo triangular, entonces no me creerías porque no tiene sentido, hay una incompatibilidad, ¿verdad? Entonces el argumento lógico planteaba algo parecido, de que si existe un Dios bueno, entonces no puede existir el mal. Ahora, esto es algo que ya fue respondido hace mucho tiempo por Santo Tomás de Aquino. Yo no tengo la cita a la mano, pero la idea de Santo Tomás básicamente es que el mal no es una realidad que exista por sí mismo, sino más bien una privación, una deformación. Es decir, el mal no tiene una naturaleza propia. Es como que pensemos en una persona que está totalmente buena de salud, tiene buena salud, y de repente se le presenta una enfermedad, un órgano que le falla. ¿Cuál sería el mal en este caso? La privación de un bien, la privación de la salud. Pero el mal no es algo que exista por aparte. Entonces el mal es una deformación, si se quiere. ¿Pero qué significa esto? Significa que para que exista el mal, tiene que existir previamente el bien, del cual el mal es una privación, es una deformación. Algo es bueno y se corrompe.
Entonces, pero para que haya corrupción necesita haber bien antes. Y este bien, dice Santo Tomás, no existiría si Dios no existiese. Pensemos, por ejemplo, en que yo digo que algo es injusto. Bueno, muy bien, pero si yo digo que algo es injusto, estoy usando un parámetro, una norma que me permite diferenciar lo justo de lo injusto. Y esa norma tiene que ser objetiva, porque si no sería una cuestión de opinión individual u opinión social. Ahora, ¿qué significa entonces que existe una norma objetiva? Que existe un legislador de una norma, de esa norma, y un legislador universal. Y este tipo de normatividad no existiría si Dios no existiese. Porque si no hay Dios, lo que queda en términos morales es el relativismo. No hay ningún parámetro objetivo, es decir, independiente de la opinión humana, ni universal para calificar lo bueno o lo malo, lo justo de lo injusto. Entonces, de alguna manera, aunque a alguna persona le pueda parecer en un principio contradictorio, pero de alguna manera se podría decir de que el mal prueba en ese sentido de que Dios existe. ¿Por qué? Porque si existe el injusto, existe una norma de justicia a la que yo estoy apelando para hablar de la injusticia. Y si existe una norma de justicia objetiva, entonces existe un legislador. Por eso, esta es la razón por la que las versiones lógicas del mal se abandonaron. Es decir, hay un trabajo de un filósofo norteamericano bastante notable sobre esto, sobre la libertad, la existencia, Dios, la libertad y la existencia del mal, de nombre Alvin Plantinga, donde él, a partir de la defensa del libre albedrío y de ciertas objeciones que le habían planteado él dentro del ámbito, sobre todo del ámbito de la filosofía analítica del mundo anglo, de autores como John Mackey, especialmente, que habían hecho formulaciones al problema del mal. Entonces él lo responde y ahorita no tengo el trabajo a la mano, pero luego de esta respuesta de Plantinga es que aquellas versiones lógicas del mal se abandonaron, en el sentido de que aquellas versiones que planteaban una incompatibilidad de Dios, de la existencia de Dios con la existencia del mal, ya prácticamente se abandonaron. Es más, esto solamente sería, yo diría que la existencia del mal sería un argumento en contra del ateísmo, porque si existe el mal, significaría que existen valores objetivos. Es decir, que existen valores, principios y parámetros de conducta independientes de la opinión humana que me permiten hablar del mal. Pero esto en el ateísmo no existe. En el ateísmo no hay normas objetivas y universales. Y esto de hecho apunta hacia el teísmo. Y ahí pueden ustedes revisar la versión del argumento moral de la existencia de Dios, que tiene diferentes formulaciones, pero la más básica lo que dice es: si Dios no existe, los valores objetivos no existen, es decir, porque no hay normas, parámetros. Luego, premisa 2, los valores objetivos existen. Incluso el ateo lo afirma cuando dice que existe el mal, que existe el injusto. Conclusión, entonces, Dios existe. Oye, Hugo, ¿podríamos decir entonces que el mal es la ausencia del bien, como la oscuridad es la ausencia de la luz? Exacto, así es. O sea, el mal existe porque existe previamente el bien, del cual el mal es privación. Y el mal no lo envía Dios, el mal viene producto de la libertad del ser humano en sus decisiones. Sí, aunque lo que pasa es que también se hace una distinción entre mal moral y mal natural. El mal moral es aquel mal ocasionado por los agentes libres. Pensamos, por ejemplo, que alguien decide, Juan Pérez, decide asaltar a una persona. Entonces él hace un mal uso de su libre albedrío para dañar a otra persona. Esto es el mal moral. Y el mal natural es aquel donde intervienen agentes, digamos, de manera voluntaria para hacer lo que podría ser como en el caso de un terremoto, ¿verdad? Es una erupción, un tsunami. Entonces, digamos que mal moral y mal natural. Perfecto. Humberto, ¿querés agregar algo? Vos aprovechando también tu conocimiento o alguna pregunta que quieras hacer también. Bueno, realmente pues sí, algunos ateístas, bueno, hablando sobre el mal, en este caso siempre hablan de que, ¿por qué Dios? Bueno, eso también es en la paradoja de Epicuro. ¿Por qué si Dios es bueno, porque existe el mal? Entonces dicen, no, es que Dios no creó el mal.
pero después dice, pero entonces si no creó el mal Dios, entonces ¿cómo es que existe el mal? O sea, Dios tuvo que ser bueno o es bueno, pero ¿cómo puede existir el mal? Obviamente la Iglesia Católica contesta esa pregunta tan absurda que hace a veces el ateísmo o hasta los mismos protestantes, porque ni los mismos protestantes están formados en argumentos teístas o en este caso en argumentos para defender pues sí, al teísmo. Eh, Como bien lo dijeron, el mal es la ausencia del bien, pero en este caso el bien, o bueno, el mal no es que haya sido creado, sino que a causa de la caída, o sea, de la prevaricación de Adán y Eva, en ese momento, como todo era bueno, en ese momento nuestra realidad se deforma, ¿sí? Porque dejamos de Exacto. estar en gracia con Dios y esta realidad se deforma y es cuando deviene el mal. En este caso el hombre no tenía por qué morir. El hombre no que fuese inmortal, sino que el hombre, mediante el plan de Dios, el plan divino, antes de la caída de Adán y Eva, teníamos un plan divino anterior a ese, o sea, Dios tenía una voluntad o un propósito para Adán y Eva antes del pecado. Pero como Adán y Eva pecan, en ese momento ellos terminan de verse buenos o de estar en gracia con Dios y es cuando deviene el mal. Por eso es que el hombre y la mujer tiene que parir con dolor. El hombre tiene que trabajar y con el sudor de su frente tiene que ganarse el pan de cada día. Tiene que fatigarse. Y bueno, O la premisa principal de por qué el mal vino a la humanidad fue porque nosotros transgredimos la ley natural divina, en donde todos estábamos en armonía con Dios, donde estábamos en gracia con Dios. Al momento de que Adán y Eva pecan o caen en el pecado, en ese momento es cuando deviene el mal, ¿sí? Sí. Bueno, esto es Pues así y es dejarse llevar por el demonio. Entonces ahí es cuando se deforma toda nuestra realidad y pues eso es lo que, bueno, realmente eso es lo que así yo lo entiendo y es como la Iglesia Católica lo entiende. No sé si Hugo quisiera pues como que ahondar un poquito más sobre eso. sí, yo quizás agregaría algo y es que hay una cosa que quizás a veces, digamos, se nos puede olvidar y es que el único ser que es bien en sí es Dios. Digamos que de forma más precisa, Dios no es bueno, sino que Dios es el bien. Es decir, no es bueno, no es como decir el amor como que algo, por ejemplo, Dios es amoroso, sí, a veces lo decimos, pero en realidad Dios es el amor. Eso tiene que ver mucho con la idea y ustedes creo que después lo pueden investigar con unas doctrinas básicas y que es parte de la doctrina católica, la doctrina de la simplicidad divina, en el sentido de que Dios no consta de partes físicas, como el ser humano, el cuerpo y alma, ni metafísica, esto es un poquito más amplio, pero lo que quiero decir es que en realidad, más que Dios como bueno, podemos decir que Dios es el bien, Dios es la perfección. Entonces, todo ser que no sea Dios es limitado. Y a ser limitado, siempre se va a presentar la posibilidad de mal. Esto de alguna manera podría, digamos, explicar, por ejemplo, la caída de Lucifer. ¿No? ¿Por qué pecó Lucifer? Si era tan inteligente, si tenía tanta belleza. Claro, se dice por soberbia, y de hecho así es, la soberbia es origen de muchos males. Pero lo que podemos, digamos, entender de esto es que en todo ser limitado, todo ser que no sea Dios, siempre va a existir la posibilidad de mal. La excepción quizás sería para los que ya experimentan lo que en doctrina católica se le conoce como la visión beatífica, como el caso de los ángeles y la Virgen María, que ya miran a Dios tal como es. Entonces eso anula toda posibilidad de mal y ellos, digamos, que quedan permanentemente sellados en el bien, no pueden pecar más. Pero en los demás seres siempre existe esa posibilidad por su misma condición de seres finitos, limitados. Ahora, ¿por qué Dios permite el mal?
Aquí donde si la pregunta esto se pone más complejo en el sentido de que nadie puede establecer en cada caso particular por qué. Pero la doctrina católica sostiene, y a Santo Tomás de Aquino también, era esa idea de que Dios permite el mal porque de ahí puede sacar un bien, aunque a veces no lo conozcamos. Y yo creo que ustedes, o más de alguna persona que escuche esto, o incluso José, podría dar algún testimonio en el sentido de que cuántas personas, luego de alguna situación difícil, incluso una enfermedad, pero han aprendido, digamos, ciertas virtudes, quizás a ser más humildes, a estar más cerca de la familia, a buscar más de Dios. Entonces, muchas veces Dios permite el mal para que de ese mal pueda salir un bien. Ahora, lo que pasa es que no conocemos la historia completa, ¿verdad? La historia completa de la humanidad en ese aspecto solo la conoce Dios. Pero yo creo que esa podría ser una especie de primera aproximación como respuesta de por qué Dios permite el mal. No hay una receta única en cada caso tampoco. Cada caso No hay una, sí. Sí, porque no, y sería pretencioso. Es decir, sería como que José sucede una desgracia y como que uno ya sabe, por esto. No sabemos. Dios sabrá en su sabiduría por qué, pero lo que pasa es que esto no funciona, digamos, como argumento ateo porque ahorita ya estamos hablando ya no del problema lógico del mal, sino del problema probabilístico. El problema probabilístico del mal que plantean muchos ateos no es que sea ilógico que Dios exista, sino que es improbable, dicen ellos, que Dios exista. Es como, por ejemplo, qué tan probable es que mañana llegue a tu casa Donald Trump. ¿Es ilógico? No. ¿Ilógico en sentido que es contradictorio? No, puede suceder. ¿Qué lo impide en un sentido lógico? Pero es probable. Ahí diríamos que no es probable porque no te conoce, porque nunca ha ido a tu país, porque entonces es muy poco probable que va a andar viniendo Donald Trump, podría decir. Entonces, este argumento del mal en el sentido probabilístico tiene esta misma idea, en el sentido de decir que dadas ciertas circunstancias, la existencia del mal hace poco probable que Dios exista. Entonces, esa es otra versión del argumento ateo. Ahora, yo diría que aquí mi respuesta es esa. Una, la primera es que Dios del mal puede sacar un bien. Y la otra es que para establecer una probabilidad se requiere que haya cierta información de fondo. Ahora, si nosotros tomamos todos los argumentos del teísmo, el argumento cosmológico con el que te mencionaba, la vía de Santo Tomás, la experiencia que cada persona puede tener, digamos, de su relación con Dios, entonces tenemos una base para decir que esto no es tan así, ¿verdad? Dado este tipo de argumentos, no es como el ateo dice que es improbable que Dios exista. Y más aún cuando a eso le agregamos que la existencia del mal requiere la existencia de un bien, del cual el mal es deformación, no hace improbable que Dios exista. Yo creo que aquí otro problema que el ateo tendría que, y ahí recae la carga de la prueba, tendría que probar que en el ateísmo existen valores objetivos, y eso es bien difícil. De hecho, la mayoría de ateos son relativistas, son conscientes de que su posición no les permite hablar de bien y mal en sentido objetivo. Y luego de eso presentar un argumento probabilístico sólido, pero la verdad es que hasta ahorita no lo han hecho. Entonces, también Hugo, yo pienso que, por ejemplo, en este tema, cuando se dice que si Dios existe, ¿por qué mueren los inocentes, por ejemplo? A ver, el problema de ese pensamiento es cuando crees que todo termina aquí, que todo se limita a este mundo. Pero cuando entiendes que hay un más allá, que hay un Dios que en todo caso le daría una mejor vida a los inocentes, entenderías que la muerte del inocente, aunque es dolorosa para nosotros, incomprensible, no es el fin. O sea, no, en realidad podríamos decir que incluso podríamos decir que es algo bueno para el inocente. No sé qué piensas de ese pensamiento, valga la redundancia. No sé qué opinas de eso que digo. Sí, así es. Lo que pasa es que la persona, digamos, uno a veces está acostumbrado a todo lo que hay. Entonces el mal es la peor de las tragedias que le puede suceder a alguien, su desaparición, su extinción. Ya no existe más en el mundo. Pero esto no es la idea cristiana. Porque si la eternidad en la que nosotros creemos es cierta, el mal, con todo y lo difícil que puede ser, es la apertura o la entrada a la eternidad. Que sería la posesión, el disfrute de Dios, que es el mayor bien al que una persona puede aspirar.
y la posesión, o podríamos decir poseer a Dios eternamente, tenerlo para siempre. Entonces, sí, y esto lo menciona también el caso del libro del libro de Hebreos, donde el autor habla de hombres que no merecieron, de los que el mundo no era digno. Una lista de profetas que fueron torturados, dice, aserrados, y que para el mundo murieron de la forma más vil y miserable, que fueron un fracaso. Muchos se dedicaron a hacer el bien, predicaban y para terminar muertos. Parece un fracaso, pero la perspectiva cristiana no es esa. La perspectiva cristiana es que luego de eso sigue la eternidad. De manera que esos hombres triunfaron en el sentido de que este martirio les abrió las puertas al paraíso. Así que no hay que tomar una postura, en este caso, naturalista, entender la muerte y la tragedia como si esto tuviera última palabra. No es así. No sé, Humberto, si quieres preguntar algo en algún momento o decir algo. No, estoy bien. Realmente, pues bueno, me gusta más que hable el hermano Hugo. Pues realmente el mal como tal, no es que como él dijo, Dios es el bien. De hecho, realmente Santo Tomás de Aquino así lo postula, Dios es el bien. Porque al decir que Dios es bueno, estamos dándole algo de imperfección a Dios y Dios es perfecto. Cuando decimos que Dios es el bien o el sumo bien, le estamos dando la plenitud de la perfección como lo es Dios. Entonces, realmente, desde ahí debemos de partir. El mal, como dije yo anteriormente, deviene de las acciones del hombre, no de que vengan de Dios. A pesar de que Dios conozca todo en su presencia y en su omnipotencia, Dios no puede transgredir su misma omnipotencia ni su omnisapiencia. ¿Por qué? Porque Dios, aunque conoce todo, Dios nos dio ese don o esa parte del logos humano de libre albedrío. Entonces, todo lo que deviene en la tierra, en nuestro plano natural, todo el problema que hay, asesinatos, guerras, hambrunas, todo es consecuencia del hombre, porque el hombre ha hecho uso de su libre albedrío y ha hecho un mal uso de ese mismo libre albedrío. No es que Dios haya querido que exista el mal no es que sea necesario, sino que es parte de nosotros por lo mismo que acabo de decir de Adán y Eva, de la prevaricación de Adán y Eva. Entonces, ese es el problema. El ateísmo siempre quiere adjudicarle el mal a Dios cuando no es Dios el que trata el mal, sino que es el hombre. Entonces, realmente, pues no sé qué argumentos tendría Hugo al momento de hablar sobre eso, en este caso, porque realmente es normal que los ateos siempre hablen de que Dios es malo porque Dios permite guerras, hambrunas y todo ese tipo de cosas. No sé qué argumentos él podría dar en cuanto a eso. Quizás mi respuesta sería como en la línea de algunas cosas que más había mencionado, es decir, en el sentido de que todos estos eventos, cosas traumáticas que suceden, ya no solo a nivel individual, sino social, y en muchas de gran alcance, como las guerras, conflictos armados, tienen que ver con el alejamiento de Dios. Tienen que ver con sociedades que le han dado la espalda a Dios. Aparecen ciertas ideologías que de alguna manera articulan a ciertos grupos, les dan una especie de base de pensamiento. Aparecen otro tipo de factores sociales, económicos, de intereses de poderosos, y ahí es que suceden las guerras. Pero de nuevo, esto no es algo en lo que Dios tenga ni por asomo que ver. Ahora, que si por qué Dios permite esto, yo no creo aquí de nuevo que haya una respuesta en el sentido de que yo te pueda decir por qué Dios permitió la Primera Guerra Mundial o por qué Dios permitió la Segunda Guerra Mundial. Es decir, yo lo que creo aquí es que la única razón que podríamos decir como respuesta al ateo es que Dios puede tener razones morales suficientes para permitirlas y que de alguna manera Dios, de alguna manera digo que no conocemos, pueda sacar algún bien de esto. Ahora el ateo puede ser que diga, ay, qué bien puede salir, pero recordemos una cosa. Aquí quien de alguna manera
tiene la responsabilidad probatoria es el que afirma de que existe un mal gratuito. O sea, el mal gratuito es aquel mal que no tiene ninguna razón de ser. Es decir, como que alguien diga, bueno, Dios permite el mal, pero ahí no puede sacar ningún bien, y ahí no, es decir, es mal que existe sin que Dios haga nada. Entonces, pero lo que pasa es que el acto tiene carga probatoria en el sentido de que él tendría que demostrar que esto es así, pero para eso se tendría que tener como una especie de panorama completo de la historia. Y eso simplemente no es algo a lo que el ateo no tiene acceso. Entonces no puede afirmarlo. Simplemente aquí lo que hace el teísta ante este tipo de argumentación es presentar que es posible que Dios de alguna manera de un mal pueda sacar un bien. O sea, lo que necesita es presentar frente al ateo lo que dice que es imposible o que no es probable, que sí es probable. Entonces, pero claro, como el ateo está usando estos argumentos contra la existencia de Dios, él tiene la responsabilidad probatoria y el ateo tendría, digamos, que responder de que es un mal injustificado, que no hay forma de que Dios podría sacar un bien, pero eso implica tener un panorama completo de la historia de la humanidad, y eso es algo que es ponerse una responsabilidad probatoria sobre las espaldas demasiado alta, que el ateo realmente no puede justificar. Hugo, bueno, seguro se le cayó la conexión a Humberto. Bueno, ya llevamos 20, nada más unas preguntitas más ya para no. Dime una cosa, ¿qué importancia tiene la existencia de Dios o en entender que Dios existe desde el punto de vista moral? ¿Qué pasa con la moral si quitamos a Dios? ¿Qué opinas? ¿Qué dirías? Ahí yo creo que alguien que nos puede, digamos, ilustrar en esto precisamente, y yo incluso podría mencionar que no ateístas, sino que a ateos, pero de manera concreta a autores como Nietzsche, por ejemplo. Nietzsche entendía muy bien de que si no hay Dios, no es posible, digamos, establecer parámetros objetivos y universales de moral. Y a alguien yo le podría recomendar incluso que se busque el aforismo 125 de la Gaia Ciencia. Ahí hay una especie de idea filosófico-poética donde aparece eso que les menciono, en el sentido de que si hay Dios, es posible tener un fundamento trascendente de la moralidad. Esto implica que algo es malo, independientemente de si la opinión social dice que no lo es, si la opinión del individuo dice que sí lo es. Pensemos, por ejemplo, que no lo es. Pensemos, por ejemplo, en un genocidio. ¿Qué pasa si estamos en una situación como esta y no hay un parámetro objetivo? Perdón, Sí. se te corta un poquito, se te oye un poquito de interferencia. Ah, bueno. Como un abanico o algo así. Sí, creo que ya. Sí. Entonces, no es posible tener parámetros universales si no hay Dios de conducta, porque lo que queda son las normas sociales, que varían según la época y según el contexto histórico, de manera que lo que hoy es bueno, mañana puede no serlo. O podría ser que se haya, digamos, una especie de algo como lo que mismo Nietzsche denominaba transvaloración de los valores, que eso sucede cuando el bien se convierte en mal y el mal en bien. Pero claro, como no existe ningún parámetro por encima de los parámetros sociales o temporales, no es posible apelar a una norma moral que esté por encima de eso. Entonces, la consecuencia sería entonces el relativismo. De ahí que el relativismo que ahora está tan en boga parte de la misma idea de que Dios no existe. Entonces, como no hay Dios, dice Dostoyevsky en Hermanos Karamazov, todo está permitido. Significa de que lo que nosotros ahora llamamos bueno, mañana puede no serlo. Lo que digamos, si ahora algo llamamos malo, mañana no puede ser así. No tenemos un fundamento sólido de la moral, solamente quedan las opiniones sociales o individuales. Por eso es que estas ideologías, como el género, se basan sobre esa idea. Si lees a los autores de género, prácticamente todos eran ateos. ¿Y por qué eran ateos? Porque si hay un Dios, este mismo Dios es autor de la naturaleza. Entonces la naturaleza me da como una especie de parámetro, la naturaleza humana.
de lo natural, de lo antinatural. Pero si yo rechazo a Dios, entonces no hay naturaleza. Entonces el individuo se convierte en libre para crearse a placer. Ellos entienden muy bien esta implicación. Por eso es que hay un intento deliberado de rechazar que Dios exista. Porque así se evade, según ellos, una legislación moral. Se evade que exista un legislador moral. Y entonces, prácticamente lo que queda como creador de las normas es la voluntad del sujeto. De alguna manera, todas estas ideologías, yo te podría decir que no existirían si no se hubiera rechazado antes que Dios existe. De hecho, lo contradictorio de este asunto es que Dios es malo, pero Dios no existe, ¿verdad? Por un lado. Sí, por este es uno en el ateísmo popular es bien frecuente esto, que te sacan textos del Antiguo Testamento y te dicen que Dios es malo, que porque hizo esto y después, bueno, y le hiciste el mal. Ah, no, te dicen, es que el mal es relativo, el bien también. Es como las contradicciones ateas, en el sentido de que quieren hacer juicio moral, pero al mismo tiempo entienden que su cosmovisión les impide tener una base moral objetiva y universal válida para todo momento y para toda circunstancia. Sí, el problema es que juzgan a Dios, juzgan a la religión, juzgan lo bueno o malo desde Sin parámetros. sin parámetros, algo muy personal, muy subjetivo. Entonces sacamos a Dios, entonces mi estándar de la moral es el propio. Sí, Y puede se ser tan vuelve válido como el mío, o como muy... el de Ted Bundy, o sea, no hay forma de decir que esto es bueno o malo, o justo o injusto en sí mismo. En cambio, cuando entendemos que hay un Dios que es el que pone las reglas, que es el que manda, el estándar moral, por decirlo así, proviene de un ser perfecto, de un ser sabio, un ser infinito como Dios, ¿no? Y un estándar que me permite incluso condenar como malo algo independientemente de cuál haya sido el momento histórico o las circunstancias. Pensemos, por ejemplo, si no hay Dios, ¿qué impediría que el holocausto, digámoslo así, no sea considerado malo dentro de 200 años? Podría existir otra sociedad, con otras normas, con otros reglamentos. ¿Qué lo impide? Si todo depende del momento, de la contingencia histórica. De la opinión. Ahora que sí, de la opinión. Ahora que si existe un Dios eterno y si existe una ley moral eterna, entonces esto va a ser malo ahora, dentro de 200 años, independientemente de quién lo diga. Estaría Pero si mal no pensar, existe Dios, exacto. ¿sí? Estaría mal pensar que hablando del mal, de las cosas malas que pasan en el mundo, estaría mal pensar que algunas situaciones Dios las permite también como por castigo a la humanidad, por la maldad a la humanidad, como un jalón de orejas. Sí, yo pensaría que sí. Lo que pasa es que hay mucha gente, creo que ya les has oído, que dicen, Dios no castiga, dice. Pero esto, si te lees la Biblia, no, no es así. Dios castiga al que recibe como hijo, dice la carta de los hebreos. Sí, sí, sí. Y ahora, algo que tiene que ver mucho con esto del coronavirus. Es decir, vivimos en una sociedad industrializada, técnica, con mucho desarrollo científico, pero que en el aspecto moral anda por los suelos. Abunda, digamos, la soberbia, por decirlo así, el ser humano que piensa que no necesita de Dios, no, él mismo se impone las normas. Y de pronto aparece una enfermedad que le muestra que no es la gran cosa como él se creía, que es frágil, que es débil, que hoy estamos, mañana ya podemos no estar, no lo sabemos. Entonces, que Dios pueda permitir un mal como una especie, como has dicho, de jalón de orejas, para que el ser humano reflexione sobre su fragilidad, sobre su condición y le busque, yo creo que sí es posible. Una consecuencia, un fajazo, como decimos aquí, Costa Rica. Sí, 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 sí. Y el problema es cuando el ser humano insiste, ¿eh? No quiere. No Ve hacemos el mal caso. y continúa en él. No, pues Hugo, esta plática ha estado, hemos hablado un poco del argumentos de los ateos, de la evolución, del mal. Yo te preguntaría, si quieres, para ir cerrando, ¿qué argumentos entonces darías tú a favor de la existencia de Dios? Podrías enumerar varios, mencionar varios que tú digas, bueno, Dios existe por esto y esto. ¿Qué podrías mencionar?
Sí, bueno, yo creo que Dios existe si lo podemos, lo ponemos en perspectiva, podríamos decir que hay varias cosas en el mundo. El mundo es como significado como sinónimo de universo que muestran que el universo es creado. Una tiene que ver con que la ciencia actual nos dice que el universo tuvo un comienzo. Han existido intentos en algunas áreas de la cosmología para evadir esta idea, pero tenemos para comenzar, la evidencia que tenemos y ciertos teoremas que nos indican que incluso en un escenario eh, no descrito por la relatividad general de Einstein, que es en el que está basado el Big Bang, pero que incluso en un escenario cuántico no es posible que el universo se extienda en un pasado sin comienzo. Eso implica de que hay un inicio. Si hay un inicio, hay una causa. A menos que alguien quiera creer en la irracionalidad de pensar que las cosas se originaron de la nada. Otra razón es porque el universo tiene ciertos parámetros que están ajustados finamente sobre esto. A partir de yo diría, con los años 30 para acá, muchos científicos han descubierto que ciertos parámetros de leyes y constantes tienen un rango muy estrecho de valores en los cuales la más mínima variación, si hubiera la más mínima variación, no estaríamos aquí. Las propuestas que se han hecho han sido del azar, pero es bastante difícil porque esto solo funciona en escenarios de multiverso y las teorías del multiverso no son científicas porque no son testeables. La otra es porque de alguna manera, y esa es a la que yo me adscribo y creo que razonablemente, es porque el universo está diseñado. Si hay diseño, entonces hay un diseñador. Otra razón creo que es que el universo muestra ciertas características que muestran que es insuficiente para explicarse. Por ejemplo, que es dinámico, que es cambiante, que es corruptible, en el sentido de que puede dejar de ser. Nos dice la ciencia, por ejemplo, que el universo se está enfriando, que un día las galaxias las distancias entre ellas se van a hacer más amplias y vamos a llegar a un estado que los científicos conocen como Big Freeze o muerte térmica del universo. Esto implica que el universo no, no, no es, digamos, no va a conservar, digamos, su forma actual siempre. ¿Esto qué nos indica? Nos indica contingencia. Algo contingente es algo que no cuya razón de existir no está en sí mismo. Entonces, si el universo muestra estas características, digamos que el universo no es autoexplicativo, que necesita de otro ser para existir. Y de otro ser que por su misma naturaleza tiene que ser necesario. Algo necesario es algo que existe por sí mismo. Y que en este caso, pues, al ser una razón de ser externa al universo, es eterno, inmaterial, porque es el que ha creado la materia, sin cambio y poderoso, por haber creado el universo, que es lo que nosotros entendemos por Dios. De hecho, Hay, digamos, otra. ¿Sí? ajá. No, te iba a decir que de hecho, si negamos la existencia de Dios, la explicación del mundo, de la creación del universo, se la estaríamos dando al azar y a la casualidad, y eso es bastante difícil, bastante improbable. Sí, y es bastante difícil porque incluso para hablar de azar y de casualidad, tendría que haber incluso ya materia sobre la que el azar y la casualidad actúen. Pero si el universo tiene un comienzo, es decir, el azar no puede usarse como factor explicativo. Aparte de que incluso en el azar podemos decir hay leyes, tanto leyes que pueden expresarse en forma matemática. Y eso quizá nos llevaría a otro tipo de argumentación relacionado con la estructura matemática que tiene el universo. Hay un físico, creo que es estadounidense, que dice que no es que el universo tenga matemáticas, sino que el universo es en sí una estructura matemática. Max Tegmark se llama. Entonces, claro, esto de alguna manera nos muestra lo que muchos de nosotros ya de alguna manera intuíamos, que el universo es inteligible, que es racional. Y que es así porque en el universo de alguna manera se encuentra fundamentado en una inteligencia, en el logos, en Dios.
El no es universo, producto del azar. Sí. el universo es un sistema organizado, perfecto, sincronizado, que definitivamente su explicación sería un diseñador inteligente. Si un artefacto como un celular, Ujú. para mí, obviamente sé que proviene de un diseño inteligente, ¿cómo no lo va a hacer la vida, el sistema planetario, los sistemas naturales, los sistemas internos del ser humano, todo perfectamente organizado, sincronizado, que genera vida? ¿Cómo eso no va a ser producto de un diseño inteligente, no? Claro, y eso nos vuelve a tu pregunta, ¿por qué hablar de creación? Porque encontramos rasgos, todo eso que estamos mencionando, inicio del universo, ajuste fino, estructura matemática del universo, que que nos indican que si que el universo es creación, si hay creación, entonces hay un creador. Correcto. Bueno, Hugo, teníamos Hay planeado otros una hora. argumentos, hay otros, Dime, pero digamos sería como lo más básico, sí. no sé si quieres agregar otro más. Eh, Quizás alguno, lo mencioné sin mencionarlo, o sea, lo mencioné, pero sin decir que era un argumento, creo que en sentido propio, cuando hablé del argumento moral. Creo que aquellas personas que están familiarizadas con la ética y esto saben que hay argumentos morales para la existencia de Dios basado en cierto conocimiento que tenemos de valores objetivos que nos remiten a un legislador moral. Ese quizás sería mi... Hay más, pero creo que serían como que los más elementales. Y muy, muy importantes. Te decía que teníamos planeado una hora, llevamos hora 36 y creo que se nos queda corto. Yo creo que hay que hacer una segunda parte, si gustas, Sí, y sí, todavía hablar de ideología de género y otras cosas que sí, nos... eso se nos quedó, sí, eso se nos quedó Pero yo creo que sobre lo esto del podemos... género, del Sí. aborto. Por ahí estaba Oscar Ruiz en el chat. Nos está viendo, un saludo al hermano Oscar Ruiz. Y ojalá que lo podamos traer también. Ah, Y de verdad, ojalá que Oscar, sí, no, Oscar es bien diestro también en estos temas, él sí, te puede aportar mucho. ahí lo vi en el chat, lo podemos traer. Bueno, traer a los hermanos. Bueno, lamentablemente Mónico se tuvo que ir, Humberto se le cayó el internet. Eh, pero también son personas muy, muy inteligentes, mucho conocimiento. Tal vez podemos invitar después a otros hermanos como Rodrigo, como Joseph, otros que ahí conocerás, como Betty. Pero definitivamente este tema estuvo, wow, se quedó corto, hay que seguirlo, no sé si esta semana, tal vez la otra, Sí, no, no, nada más me avisas, ahí pero estamos siempre disponibles. hay que seguir hablando. Yo no sé, digo yo que podemos ir terminando porque no sé cómo estás vos, ¿verdad? Tienes que ir a descansar y todo, pero esto es de seguir y seguir y seguir. ¿No? Sí, sí, no, la verdad es que son temas que todos estos están de alguna manera relacionados. Eh, Esto del aborto, feminismo, masonería. Uh, Todo eso hay que tocarlo. Sí, 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 son varios temas. Y, así que, no, como te digo, nada más me avisas y ahí estamos disponibles. ¿Querés hacer alguna conclusión, algún comentario final del tema que tocamos Sí, hoy? yo creo que sí es quizás una conclusión, es que, y alguna creo que ya conocida, es que muchas personas pueden pensar de que esto que tiene que ver con Dios es una cuestión de fe, nada más. Pero no, es algo que también puede ser defendido racionalmente. Hay muchos buenos argumentos, muchos trabajos que te muestran que la existencia de Dios es completamente racional, ¿verdad? Y que tanto la fe y la razón son dos alas, como decía Juan Pablo II en Fides et Ratio, que buscan remontarse pues hacia Dios. Así que eso y creo que lo otro es que tenemos como la obligación más ahora de formarnos en esta área de la apologética y pues sí se da a veces entre denominaciones, ¿verdad? Una defensa, pero creo que también este tema porque esto del secularismo está avanzando y bastante fuerte, muy, muy fuerte. No, definitivamente tenemos que seguir hablando de estos temas, Hugo. Más bien, un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias por aceptar compartir conmigo. A los que nos están viendo, muchísimas gracias por acompañarnos. Un saludo cordial. También les invito
suscribirse a mi canal de YouTube, se llama igual que yo, José Garro, como está aquí abajo. Y no, hay que seguir tocando estos temas definitivamente, y te agradezco nuevamente que hayas aceptado, y pienso que en estos días hacemos otro en vivo para continuar ese tema del ateísmo y otros temas, ¿verdad? Yo creo que más bien vamos a tener que hacer varios programas. ¿Qué te parece? Como una serie, ¿verdad? No, está bien, perfecto. Como una serie. Porque ese tema del ateísmo todavía podemos profundizarlo más, podemos ampliarlo más. Sí, no, es amplísimo, es amplísimo. O sea, ahorita nada más hemos como que tocado de forma somera, cosas básicas, ¿verdad? Pero cuando estás introduciendo es bastante amplio. Y está conectado con un montón de áreas. Correcto. Con áreas científicas, con áreas teológicas. O sea, es un tema bastante complejo y completo. Y con la filosofía. Sí, desde luego. Sí, y los otros temas de actualidad, ¿verdad? También importante. No, pues Hugo, reiterarte las gracias, y a los que nos han acompañado en esta hora. Espero que este ratito les haya sido de hecho de edificación. Este video lo pueden compartir. Hermano Mónico me preguntó que si lo puede compartir en Huella Católica, en el canal de Huella Católica. Claro que sí. Y si alguno otro lo quiere compartir, nada más me contacta con mucho gusto, y vamos a seguir tocando estos temas. Si gustas despedirte en esta hora. Sí, bueno, gracias al hermano José Garro, la oportunidad que me dio. Creo que este tema es importante, bastante importante, porque yo puedo asegurarles, creo que lo mencioné ya, que muchas de las cosas que suceden en el mundo, feas, malas, tienen que ver con el abandono de Dios, con el rechazo hacia Dios, y por eso es que el católico y cristiano en general católico está obligado a hacer defensa, y buena defensa de lo que cree. Así que pues creo que esto de alguna manera es un aporte, así que le agradezco a José la oportunidad, y pues que Dios le bendiga, y también a todas las personas que de alguna manera estuvieron pendientes. Amén, amén. Hermanos, los que están sintonizando tarde, este tema fue sobre ateísmo. Ahí, el que gusta compartirlo, ahí o lo puede después volver a ver con calma. Ahí queda el enlace para que lo escuchen, analicen y tomen conclusiones. Y vamos a seguir tocando estos temas con la ayuda de Dios. Entonces, muchísimas gracias, Hugo, a todos los que nos vieron. Y como dice Betty, vámonos. Bendiciones.